Hola a toda la comunidad NSCA Spain y bienvenidos de nuevo a esta entrevista, una entrevista donde te vamos a tener un invitado muy especial, muy cercano. Hoy tenemos a Pedro Jiménez Reyes con nosotros. Bienvenido, Pedro. Hola, buenas Dani, ¿qué tal? Muchas Muy gracias bien, muy por la bien. invitación. No, gracias a ti por hacerte el hueco, que nos ha costado, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Bueno, para el que no conozca a Pedro, Pedro es profesor en la Universidad de Juan Carlos de Madrid, ¿verdad? Luego también es licenciado en Ciencias del Deporte y doctor en Ciencias del Deporte con varios másters a sus espaldas en rendimiento físico y deportivo. Además, tiene, el que lo conozca va a saber de qué publica, pero tiene muchísimos artículos publicados en revistas de alto impacto, más de 50 si no recuerdo mal, o por lo menos esa es la actualización que tengo porque eso va subiendo cada vez más. Y también seguro que muchos de vosotros habéis visto esa aplicación que se llama MySprint, que muchas veces por el nombre se la asocian a Carlos, pero que en realidad la aplicación es de Pedro, Sí. ¿vale? Es una aplicación que luego vamos a hablar un poquito de ella también. Y bueno, hoy tenemos aquí a Pedro, vamos a hablar especialmente de qué trata su línea de investigación, pero bueno, antes de meternos de lleno en el tema, quiero que Pedro nos cuentes un poco cómo te dio a ti al finalizar tu licenciatura en Ciencias del Deporte, cómo te dio por la rama de la investigación y cómo acabaste investigando lo que son los perfiles de fuerza-velocidad. Ujú. Bien, pues nada, la verdad que me dio cuando era atleta, practicaba pruebas de velocidad y bueno, pues siempre tenía mucha curiosidad por el entrenamiento, volúmenes de entrenamiento, el tipo de series, por qué una gente entrenaba de una manera, otros de distintas formas y bueno, pues eso siempre llamaba mi atención. Durante la licenciatura que estudié en Granada, pues empecé a hacer los cursos de entrenador nacional de atletismo, todos los veranos venía a Madrid, ahora que estoy aquí, iba para Madrid y bueno, pues allí tenía 20 días de formación intensa sobre atletismo y bueno, todo eso seguía despertando aún más mi curiosidad. Y cuando acabé la licenciatura, pues empecé el máster de alto rendimiento del COE. Y bueno, pues ahí y antes ya en algunas concentraciones de la Federación Andaluza de Atletismo había conocido a Juan José González Padillo y bueno, pues se juntó ahí la inquietud con la sabiduría Es decir, yo, el hambre con y la gana de comer. Sí. exacto. Y a partir de ahí pues empecé a investigar al principio todo sobre pruebas de velocidad, sobre el control del entrenamiento a través del CMJ, que fue mi tesis doctoral y demás, publicamos algunas cosas sobre eso. Entonces, bueno, pues toda mi primera línea fue sobre esas cuestiones. Bueno, ahí pues aprendí todo lo que tenía que ver con los saltos con carga como forma de evaluación y demás, la velocidad de ejecución, bueno, pues todo lo que ya mucha gente conoce de Vadillo y nada, y bueno, a partir de ahí pues todo me fue llevando a profundizar un poquito más en todas estas temáticas hasta que conocí a Morín y luego en los primeros viajes también a Samocino y a partir de ahí pues empezó toda esta aventura de los perfiles de fuerza-velocidad que bueno, no era más que otra cosa que profundizar de una manera novedosa en esas cuestiones que tanto nos preocupaban sobre las capacidades mecánicas, qué sucede en la aplicación de fuerza cuando repite sprints, cuando cambia las recuperaciones, etcétera. Entonces, al final, todo está totalmente unido y un poco esa ha sido la trayectoria, la evolución. No, y vaya trayectoria y te iba a decir que menudo equipo de Champions, Sí. ¿sabes? Porque si se pudiera hacer el jueguito ese que tienen, que se ponen, van eligiendo futbolistas y van compitiendo cada fin de semana, si hubiera uno de investigadores, ese equipo que tenéis de investigación, la verdad que es increíble y la capacidad de sacar esos papers de tanta calidad que todos muchas veces, bueno, yo por lo menos tengo las alarmas puestas en el Google Scholar, en PubMed y demás, y en cuanto sale algo con estos autores, ahí lo tengo en la bandeja de entrada, ¿no? Y me sorprende una cosa que muchas veces a los invitados que hemos tenido en las entrevistas del canal, a veces entran en la parte investigadora y sin saber muy bien para dónde tirar, ¿no? Y al final parece que es un desencadenante, un mentor. En el caso de Amador, dijo que la única herramienta que tenía allí era un encoder y que por eso le dio por investigar el Velocity Based Training y que qué casualidad al final que se decante todo por eso, ¿no? Todavía no he encontrado a esa persona que entrara a la investigación diciendo, no, yo quiero
darle a esta temática con profundidad, ¿no? Y dentro de lo que son los perfiles de fuerza-velocidad, para el que no lo conozca o al que todo esto le suena un poco a chino, para poder darle un marco de referencia, ¿qué le podríamos explicar? Sí, bueno, los perfiles de fuerza-velocidad, decir que se pueden evaluar tanto en su modalidad vertical a través de diferentes saltos con carga o en su modalidad horizontal a través de un sprint. Y bueno, lo que intentan es, de alguna manera, resumir cuáles son las capacidades mecánicas de nuestra musculatura para aplicar fuerza en diferentes rangos o contextos o escenarios de velocidad. Y a partir de ahí, pues, individualizar el entrenamiento, conocer cómo se puede mejorar más una zona u otra de ese perfil de fuerza-velocidad y, bueno, un poco de manera muy, muy resumida, porque Sí, sí, sin no duda. llevaría mucho tiempo, esa podría ser un poco la esencia, es conocer esas capacidades mecánicas de producción de fuerza, tanto en el plano vertical como horizontal, ante diferentes escenarios de velocidad. Y entonces esto lo haríamos, estas evaluaciones para determinar el perfil de fuerza-velocidad, las haríamos antes del entrenamiento, de manera que, como dices, individualizamos el entrenamiento y una vez obtenemos esos datos, estos perfiles nos ayudan tanto para los sprints como para el entrenamiento de fuerza, ¿verdad? Sí, exacto. Uh-huh. Y también tendrían algún tipo de aplicabilidad en el monitoreo del entrenamiento, nos serviría para ver, como mencionabas antes, de los saltos con carga, lo que ha podido ocurrir antes y después de una sesión de sprints o de una sesión de entrenamiento de fuerza a través de la comparación del perfil antes y después. Sí, bueno, sobre todo el que más aplicación para eso tendría es el horizontal, porque realmente nos puede interesar en diferentes deportes o tipos de entrenamiento qué sucede o cuáles son aquellas variables mecánicas que más sufren con un determinado entrenamiento. Entonces sí que estamos muy interesados en eso. Hicimos ya una primera intervención con los All Blacks de rugby, donde hicimos un RSA. Bueno, RSA son sprints repetidos, 10 series de 40 metros, recuperando 30 segundos, porque bueno, en este deporte concretamente, que son dos mitades de 7 minutos, pues bueno, al final las diferencias se van a decantar pues, por pequeños matices donde la aceleración y la máxima velocidad puede ser determinante, pero claro, en situación de fatiga. Bueno, pues lo que aparentemente podría parecer que la F0, la capacidad de aceleración, sería aquella que más se ve afectada por la fatiga, pues no fue así en absoluto. De hecho, casi no había diferencias significativas en esa capacidad de aplicar fuerza a baja velocidad, que sería la aceleración, entre la primera y última repetición. Pero en cambio, lo que sí que se ve de manera muy afectada después de realizar 10 series de 40 metros es la V0 o la capacidad de aplicar fuerza a alta velocidad. Y todo eso pues lleva una incapacidad de aplicar la fuerza de manera efectiva, porque esa fuerza sí que se tiene, porque se comprueba por esa fuerza a baja velocidad, pero cuando tenemos que ir a alta velocidad ya no somos capaces de aplicar fuerza o con tanta efectividad. Entonces, bueno, pues todo eso ya tiene unas implicaciones luego de tipo técnico y demás que también estamos estudiando. Entonces, bueno, sí que estamos ahora muy interesados en esa cuestión concreta. Creo que ese sería uno de los estudios o de las investigaciones donde más pequeño te sentirías rodeado Sí, de esos totalmente. bicharracos, ¿no? Sí, sí, fue un total privilegio estar allí y de hecho llevar a cabo esa investigación y bueno, hasta haberlo publicado y demás, bueno, pues estamos muy orgullosos de aquella investigación. Sí, 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 tremendo la experiencia. Bueno, algunos amigos míos sabían que te iba a entrevistar hoy y decían, pregúntale esto, pregúntale aquello, ¿no? Algunas preguntas y le dije, bueno, vamos a ver qué podemos sacarle, ¿no? Porque al final lo que quiero es que sea una entrevista distendida, que la gente conozca un poquito, ¿no? Sí, sí, Y claro. bueno, dentro de los perfiles de fuerza-velocidad, especialmente el perfil de fuerza-velocidad vertical, cuando lo aplicamos o lo testeamos, puede dar lugar a tres resultados, ¿no? Que tenga un perfil neutral, un déficit de fuerza y un déficit de velocidad. ¿Eso qué implicaría en el deportista? Y la pregunta que me hacían mis amigos es, ¿cada cuánto lo mido? Porque dice, a lo mejor
los saltos hay gente que los utiliza diariamente como herramienta de monitoreo, pero a lo mejor un perfil es interesante diariamente o sería más interesante tal vez semanalmente o mensualmente. Bueno, dependerá un poco de los objetivos y demás, pero bueno, no es necesario evaluarlo cada muy poco tiempo, es decir, lo aconsejable puede ser entre 6 y 8 semanas. Nosotros, de hecho, en el estudio que tenemos de Plus One sí que lo hicimos cada 3 semanas hasta que llegaban a su óptimo, pero bueno, fue porque necesitábamos de una manera muy precisa mostrar qué sucede realmente, pero claro, cada 3 semanas a veces no hay suficientes cambios como para reducir el desequilibrio que presentaran. Entonces, posiblemente cada 6 semanas puede ser aconsejable, siempre que en el contexto donde nos encontramos no lo faciliten, porque a veces sabemos Sí, es cierto. es complejo, pero sí, entre 6 y 8 semanas sería suficiente para evaluarlo. Y imagino que también tendrá que ver un poco si ese déficit de fuerza o de velocidad a lo mejor está en los extremos Claro. o si es pequeño. Exacto, sí, el déficit también es muy alto. Es probable bueno, es probable no, es seguro que van a necesitar mucho más tiempo de entrenamiento para reducirlo. Si ya están muy cercanos al equilibrado, pues es probable que necesiten un menor tiempo. Y luego también hay que diferenciar entre el déficit de velocidad y de fuerza, porque aquellos que presentan déficit de velocidad generalmente lo reducen con mayor rapidez. Ah, fíjate, Mm. esa no me la sabía yo. Sí. Luego, dentro también de los perfiles, hemos hablado de que, bueno, tu época, bueno, sigues investigando en atletismo junto con el grupo de Morín, Samocino, Ujú. rugby. ¿Estos perfiles de fuerza-velocidad los habéis investigado en otros deportes? Sí, sí, de hecho, estuvimos durante casi 5 años evaluando diferentes deportes, tanto hombres como mujeres, e incluso de diferentes niveles deportivos, desde la élite hasta amateur. Y bueno, era un poco por intentar crear una pequeña base de datos, pues para los que empiezan, que tuvieran alguna referencia cuando evalúan a su equipo de balonmano, a su equipo de fútbol sala, y muchas veces pues no sabían qué significaba una F0 de un determinado valor. Entonces sí que hicimos ese esfuerzo que fue, bueno, titánico, pero bueno, al final dio ese resultado de un artículo con más de 500 sujetos evaluados. Así que sí, sí, No, hemos ido un y se poco más allá del atletismo. agradece porque es eso, cuando uno salta o cuando uno hace un test de flexibilidad o un test de resistencia, va, no sé, el libro, por ejemplo, de NSCA, que tiene una sección de evaluación y te pone la cross, división, no sé qué, y te pone los parámetros de referencia. Y por lo menos dices, bueno, si quisiera jugar a la cross, Exacto. me voy por ahí. Pero claro, es cierto que con métodos de evaluación tan novedosos, uno dice, esto es bueno, es malo, dónde está parado mi deportista, ¿no? Mm. Y otra pregunta interesante que me hicieron antes de hacerte la entrevista, y yo creo que a veces genera bastante confusión en la gente, cuando van a hacer o cuando van a entrenar a un deportista, a un jugador de rugby, un jugador de fútbol sala, dicen, atiendo a las necesidades del deporte para plantear el entrenamiento o atiendo a los resultados del perfil de fuerza-velocidad para plantear el entrenamiento. Ujú. Bien, a ver, ahí siempre estará esa decisión del preparador físico, del entrenador, porque claro, habrá ciertos deportes donde es necesario, por la posición, tener unas determinadas cualidades o demandas conseguidas. El tema es que el perfil sí que nos va a poder informar de hacia dónde debería tirar un poco el entrenamiento, aunque no necesariamente el objetivo sea llegar a equilibrarlo, porque posiblemente que un jugador de rugby en una determinada posición presente un déficit de velocidad no será para nada negativo. Simplemente nos servirá para conocer cuál es su estado, para conocer cómo podríamos en cierta medida ir acercándolo hacia el óptimo, pero sabiendo que es probable que para su posición no sea para nada negativo en algunos casos concretos. Claro, eso, porque Sobre justo te todo puedes encontrar, como bien en rugby mencionas, sería, sí, en rugby sería el caso más claro. Luego en fútbol y demás, pues sí que es probable que cuanto más cerca del óptimo esté, a pesar de la posición, más favorable sea.
Pero va a depender mucho del tipo de deporte, de las características del jugador y de la Exacto. función que tenga en el campo, porque Mm, si bien en el rugby está bien definido y ves los tamaños, yo conocí el deporte hace muy poco, te diría hace 3 o 4 años, mm, y tenía una bestia de ciento ya, dos kilos, un colombiano, y luego tenía a Kitty que pesaba, no sé, 75, 80 sí, kilos, sí, que era sí. wing y muy rápido, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas que justo me las comentaban, digo, pues es cierto que pueden generar confusión, pero al final, como bien dices, es Mm, decisión del entrenador y ensayo y error, ¿no? Porque al final, si bien mm, tenemos mucha ciencia, esa parte empírica de, bueno, ver si funciona lo que estáis publicando en nuestro deportista, pues yo creo que también es importante verlo. mm. Totalmente, sí, sí, sí. Mm. Y con respecto al perfil de fuerza-velocidad horizontal, ¿también tenemos ese tipo de déficits de velocidad o déficits de fuerza? Por el momento no, aunque está muy cercano ya, está esa investigación en revisión, entonces probablemente en breve se tenga esa información, pero bueno, necesitará de mucha investigación todavía para confirmar esas cuestiones y demás. Y sobre todo lo que será es en función de las distancias. No habrá un perfil genérico para optimizar el sprint como tal, sino habrá un perfil que nos permita optimizar 10 metros, 15, 20 y claro, ahí sí que entrará en juego mucho las demandas o las necesidades de cada deporte. Si se necesita acelerar constantemente con cambio de dirección o si estamos en atletismo o en otros deportes donde necesitamos alcanzar un pico de velocidad alto. Entonces, ahí habrá un gran desafío por delante en breve. Entonces, si a la hora de evaluarlo, es decir, ¿cómo lo haría un entrenador? ¿Qué necesita, tanto para el perfil de fuerza-velocidad vertical como horizontal? Es decir, ¿de qué herramientas disponemos o qué cargas habría que utilizar para poder Sí, hacer esas evaluaciones? bien, pues para el perfil vertical podríamos hacerlo a través de la aplicación de Carlos, de Mayan 2. Y luego las cargas, A ver si pronto lo tenemos por aquí también. exacto. Y luego las cargas que a utilizar, pues se puede utilizar desde dos, el método de 2 puntos que ya habrá explicado Amador, hasta 4 o 5 cargas, dependiendo pues la familiaridad que tenga el deportista con el test, con hacer diferentes cargas, si es fiable, cuando salta, etcétera. Y luego las cargas sí que debería ser que la última carga fuera aquella que estuviera cercana a los 12-14 centímetros, para que realmente exploremos todo el espectro del perfil fuerza-velocidad. Y luego para el sprint, pues también se podría hacer, bueno, se podría hacer con fotocélula o con radar, que sería más complejo, y lo ideal, pues para el que no disponga de esos medios, sería hacerlo con la aplicación de MySprint, que simplemente necesitamos 6 marcadores, 6 conos, o sea, 6 picas verticales, con unas distancias concretas y que el deportista realice el sprint, grabamos a cámara lenta y a partir de ahí obtenemos todos los parámetros del perfil fuerza-velocidad. La verdad que un lujo que se te ocurriera el tema de la aplicación, porque hay muchas veces que la gente hace cosas porque le apetece hacerlas y porque le gusta, pero a Mm, ti se te ocurrió hacer algo para solucionar un problema que había y exacto. facilitarle la vida al entrenador de a pie. Claro, claro, Y, porque he sufrido tanto cuando era atleta y entrenador con la poca disponibilidad de medios que esa era como mi deuda que quería solventar con esa aplicación. Mm, sí, yo la he utilizado bastante, sobre todo en pretemporada, porque por temas de logística, luego durante el año estaba metido en un gimnasio y no había mucha oportunidad tampoco de ir a la calle. Pero sí es cierto que, bueno, que a lo mejor a diferencia de MyJump hace falta pues un poco más de familiarización y mm, de el setup de las picas que sí, comentabas para que imagino que cada vez que evalúas, pues bueno, tengas mucho menos error. mm. Y ahora mismo, ¿cuáles son los futuros proyectos que tienes entre manos? Es decir, ¿hacia dónde está yendo ahora la investigación? Bien, pues nada, estamos eso, muy centrados con la técnica, con un estudio que esperemos también que en breve se publique, de una investigación que hicimos en colaboración con Bath, allí en Inglaterra. Y luego, pues también, qué es lo que sucede con las variables mecánicas y con la técnica
a lo largo de la temporada, qué es lo que sucede con la fatiga, etcétera. Y luego ya el gran proyecto es el que iniciaremos a partir de septiembre, octubre, porque bueno, tuve la suerte de que conseguí un proyecto del Ministerio de un I+D para poder seguir investigando sobre la individualización del perfil fuerza-velocidad, en este caso en el sprint. Entonces, bueno, pues compraré algún material interesante y a partir de ahí esperemos sacar bastantes cosas que tenemos en el tintero, pero que al no tener cierto material no hemos podido sacar de momento. Sí, no, la verdad que al final es verdad que los recursos económicos siempre Sí. frenan un poco y suerte del I+D porque, bueno, imagino que salvo que vivas en un país que nos esté viendo, un país súper desarrollado donde se dedica a la investigación un montón de dinero, las ayudas a la Sí, sí, investigación van a complejo. cuentagotas, así que el hecho de que haya recibido una, pues mira, espectacular, ¿sabes? Porque al final en el deporte también necesitamos un empujoncito para poder ir sacando investigaciones que, bueno, nos ayuden a mejorar a todos, ¿no? Sí. Pero bueno, Pedro, para ir finalizando, siempre les pregunto a los invitados un par de cositas para cerrar la entrevista, ¿no? La primera va, y bueno, como eres profesora de diario, seguro que no te cuesta tanto, ¿qué le aconsejarías o le recomendarías a ese futuro licenciado en Ciencias del Deporte, ¿no? Esa persona que está próxima a acabar la carrera y se va a meter de lleno en el mundo laboral. Pues nada, que tenga muchísima inquietud por resolver cuestiones, bueno, pasión por lo que va a empezar a realizar, porque al final está trabajando con personas y tienen sus sueños, sus aspiraciones y demás, y entonces, bueno, pues necesitamos cumplir con esa confianza que depositan en nosotros y sobre todo, pues eso, que tengan esa inquietud y ese sentido crítico de plantearse las cosas para hacerlo correctamente. Sí, tengo un compañero que dice eso, ¿no? Esa, la inquietud o la curiosidad es el motor del conocimiento. Sí, Si no te genera esa curiosidad y vas a buscar, a leer, a aprender y una cosa te lleva a la otra, al final no te mueves del sitio, ¿no? totalmente, sí, sí, sí. Y luego lo segundo que te quería pedir era si podías facilitarnos, pues bueno, recursos en cuanto a si recomiendas algún libro, alguna página web, algún curso, aparte obviamente de MySprint, que en la descripción del vídeo de YouTube vais a poder encontrar un enlace a la aplicación para que os la podáis comprar, descargar y ponerla en práctica en cuanto podáis. También voy a poner algunos de tus artículos para que la gente que quiera profundizar un poco más en esta temática, los que son de libre acceso, que vaya y los descargue. Pero bueno, Vale, ¿nos vale. recomiendas alguna cosita tú? Sí, bueno, en cuanto a libros, yo creo que sería muy interesante el que publicaron Morín y Samocino como editores, con una colaboración de muchos autores en los diferentes capítulos. Ese es bastante interesante. El título me parece que es Biomechanics and Es el de la tapa azul, ¿no? ¿Puede Sí, ser? sí. Ese, sí, sí, es oro, ese igual. Ese creo que sería interesante, está en inglés, pero bueno, recoge pues bastantes cuestiones, incluso pues todo el tema también de fuerza, velocidad en ciclismo y demás, para el que sea más de ese ámbito. Luego también está bastante bien el libro de Anthony Turner y Paul Comfort, que también es pues, un compendio de diferentes autores en cada uno de los capítulos, entonces bueno, creo que también es interesante. Y luego el de fuerza y velocidad que ha sacado González Vadillo con Rivas Serna, también creo que es interesante, además una lectura en español para el que todavía le cueste un poco el inglés. Entonces también creo que es muy, muy interesante, que es un compendio de todos los trabajos de sus últimos años y creo que también puede ser muy, muy importante para estos jóvenes que empiezan ahí a A formarse. meter. Sí, jóvenes y no tan jóvenes. Yo la Sí, verdad sí, que también, por supuesto. tengo los tres y la verdad Sí. que es un atracón de información tremendo. Además, el de Vadillo tiene una parte de fisiología muy buena también, que no es Sí. solo fuerza y velocidad de ejecución de la primera página a la página 500, sino que hay mucha más información y yo Totalmente. también Sí, sí, sí. lo recomiendo mucho. Así que voy a poner los tres enlaces ahí para que la gente Bien. bueno, lo pueda buscar. Pero bueno, Pedro, no te quiero robar más tiempo. De nuevo Nada, te quiero nada. agradecer por la entrevista, por la información que nos has aportado, el conocimiento y los consejos.
Y bueno, espero verte pronto, ahora cuando empiece de vuelta la movilidad, los cursos y demás, y tenga la oportunidad de viajar a Madrid, a ver si te llamo y nos vemos por allí. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por difundir y que todo nuestro conocimiento pues, pueda llegar en la medida de lo posible y ayude a los entrenadores. Perfecto, Pedro. Un abrazo. Gracias. Venga, Chao. chao.